Hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Fully Kids. Hoy tenemos a Olga Lucía Yepes, psicóloga, y me encantaría que ella empiece presentándose para que nos cuente desde su vocación y pasión con qué nos va a acompañar el día de hoy en un tema tan valioso como el que les traemos hoy de niños desafiantes y qué hacer con esos comportamientos. Olga, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. No, Manu, mil gracias por esta invitación. Yo estoy feliz de estar acá con ustedes. Y bueno, para presentarme, yo soy Olga Lucía Yepes, yo soy psicóloga, tengo una especialización en psicología clínica y desarrollo infantil, una maestría en psicología clínica, otra en neuropsicología clínica y también me certifiqué como consultora de sueño infantil. Y también contarte que soy mamá de tres. Entonces, a mí el tema de la crianza me apasiona, me apasiona en el sentido de, pues sí, yo tengo la teoría y la tengo hace muchos años y ahora aplicándolo con los hijos, esto es otra cosa. Y yo quiero que de verdad como que aterricemos el tema de las expectativas, de la culpa, de cómo lo estamos haciendo como en la maternidad, porque hay sobreinformación en este momento y yo pienso que los espacios como este que tú estás ofreciendo a los papás de verdad es muy valioso porque uno no se sobreinforma, sino se informa donde debe ser. O sea, desde que haya fuentes confiables, entonces estoy súper feliz acá. Así es, qué bueno y espectacular, porque definitivamente, como dices tú, una cosa es que tengamos el conocimiento, otra es que tengamos la posibilidad de aplicarlo, de confrontarnos, de retarnos, de tener momentos también desafiantes y que eso nos lleve a hacer esa como comunión entre la información y la aplicabilidad. Entonces, bueno, qué rico, mejor dicho. Entonces, empecemos con la primera pregunta y es, cuando un niño tiene conductas desafiantes, rabietas, resistencia, desobediencia, impulsividad, ¿qué es lo que está pasando en ellos, adentro de ellos? ¿Cuáles son como esas circunstancias que ocurren cuando hay estos momentos? Mira, hay algo súper importante que quiero que se lleven los papás y es que todo comportamiento es comunicación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es que, ay, estás portándose mal, que estás siendo desafiante o estás siendo desobediente. Claro, es que lo está haciendo por manipularme. Claro, es que lo está haciendo por molestarme. Es que de verdad me tiene desesperada y sabe que esa es la forma de desesperarme más. No, paremos desde ahí y veamos que de verdad está tratando de expresar algo que no logra poner en palabras. Entonces, si yo me paro desde ahí, voy a empezar a tener una mirada como más compasiva con mis hijos. O sea, no es que me están sacando la rabia, no es que están haciendo algo malo contra mí, sino También. realmente les está pasando algo y no lo están pasando bien, no lo están haciendo de gusto. Entonces, esas conductas podemos decir que son como más síntomas y no como la causa. Entonces, es esa dificultad que está teniendo nuestro chiquito de manejar eso que siente ahí adentro, o sea, de regularse, de qué está pasando, con qué emociones, llegó la frustración, llegó el enojo, la tristeza y de verdad es que no sé qué hacer aquí adentro. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que hay un mensaje detrás de ese comportamiento que nos está mostrando nuestro chiquito. Qué belleza, total. Yo le digo mucho a mis pacientes, pues a las familias que acompañan niños también, tal cual como dices tú, veámoslo como una forma de comunicar. También les digo que es un cerebro que todavía está inmaduro, que no podemos esperar una respuesta adulta ni una forma correcta de hacer las cosas porque precisamente eso es en lo que están. Entonces me parece hermoso como empezar, como dices tú, por ser compasivo, ¿cierto? Entonces ya en este punto, ¿cómo podemos los adultos aprender a leer ese mensaje detrás de la conducta, ¿cierto? Sin quedarnos, como dices tú, en la pelea y ni tomarnos lo personal ni nada de esto, digamos, qué señales nos pueden ayudar a entender si lo que ellos están necesitando es contención, límites, descanso o conexión. ¿Cómo nos puedes ayudar a conectar eso para tenerlo más claro? Entonces, ahí lo importante es uno, lo que decíamos, ahí nos está tratando de comunicar algo. Siempre hagamos como, yo digo, como un checklist, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ver las necesidades fisiológicas. De pronto tendrá hambre, de pronto tendrá sueño, estará cansado, no durmió bien, no se hubo mucho estrés o mucha sobreestimulación. Revisemos eso, porque eso es como lo más fácil, entre comillas, de identificar. ¿Listo? Claro. Entonces, ¿cómo podemos saber si de pronto está necesitando un límite? Que uno dice, pero ¿cómo así que mi hijo va a necesitar un límite? Y cómo por medio de una pataleta o de un mal comportamiento, entre muchas comillas, me está mostrando esa necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no soy consistente en las reglas, en los límites, en las instrucciones, mi hijo a veces como que, venga, pero
a veces me pone un límite acá, pero oiga, a veces me deja hacer esto y muchas veces nosotros decimos, ¿pero qué tiene eso? Pues sí, a veces no, pues nada, dependiendo del lugar, de las personas, lo que sea. Y no, el cerebro de los niños necesita esa predicción y ese control sobre el ambiente, que eso es lo que yo también les digo a los papás, es súper importante entender cómo funciona el cerebro de nuestros niños para saber qué nos están mostrando precisamente. Yo lo puedo ver como, pues, como algo no grave, ¿no? Pues yo a veces me acuesto a las 7, a veces a las 9, pues no pasa nada, finalmente me duermo y ya. Los niños no funcionan así. Y más que ellos, digamos, no tienen en cuenta temas de tiempo. Entonces uno es ahorita, no, más tardecito, no, en 5 minutos. Un niño antes de los 7 años no tiene ni idea que son 5 minutos, ni ahorita, ni después, ni lo que sea. Entonces, si yo conozco cómo funciona ese cerebro, me estoy dando cuenta, hey, sí, de pronto necesita un límite, pero no me lo sabe decir. Y no me va a decir, mamá, por favor, ponme un límite, lo que tú dices. O sea, no tienen ese desarrollo del cerebro todavía para ponerlo en palabras lo que realmente está pasando ahí adentro. Entonces, primero yo diría necesidades fisiológicas como las básicas, ya después ver temas de límites, algo que nos ayuda también un montón es en las rutinas. Si nuestros chiquitos saben que viene después, esos desbordes se los aseguro que si llegan, porque pues van a ser normales, pero si llegan esos comportamientos desafiantes, no van a ser tan graves y tan frecuentes y como con esa intensidad tan alta exactamente, porque su cerebro está regulado. Clarísimo, total. En ese checklist de las necesidades básicas también como ese entorno, ¿cierto? Porque también hoy en día que estamos viendo como tantas, digamos que en tendencias de personalidades, tantas diferencias, que además eso es lindo porque siempre ha sido, ¿cierto? Lo que pasa es que nos encasillaban más fácil de una u otra forma, pero ya hoy entonces hay niños más sensibles, hay niños mucho más complejos, niños más como con un carácter fuerte. Entonces al final es como también conocer a nuestros hijos, ¿cierto? Conocer esas formas y como dices tú, conocer esa forma, cómo funciona el cerebro. A mí me llama mucho la atención cómo los niños también son un espejo de lo que ven, ¿cierto? Entonces a veces las mamás vienen acá ansiosas, es que el niño está muerto de miedo y nervioso para todo y uno ve a la mamá y es una mamá nerviosa, sobreprotectora. Entonces también qué lindo, yo siempre invito mucho a los papás a mirarse a ellos, ¿cierto? Como una invitación compasiva también con ellos mismos, como decías tú al principio, no desde la culpa, sino más bien como de entender cómo que estamos. Entonces le decimos, no vamos a gritar, pero gritamos todo el tiempo en casa, ¿cierto? No vamos a estar de afán y acelerados y los vivimos acelerando para la salida de la guardería, entonces es como que también una invitación a, venga, pongámonos en coherencia, ¿cierto? Revisemos qué tenemos en casa que poner en su lugar y así es. Qué bonito, muchas gracias por enseñarnos esto. Y hay algo súper importante, que creo que diste muchas cosas, pero quiero como complementar un poquito, y es algo que por fin se está mostrando, digamos, también desde psicología infantil, y es el tema del temperamento, que tú dices, niños tan diferentes, es súper importante para los papás, y se los dejo de tarea, o lo hablamos en otro espacio, el tema del temperamento. Hay 9 rasgos de temperamento, y los chiquitos pueden puntuar a alto, medio, bajo, pero si conocemos cómo es el temperamento de nuestros niños, va a ser mucho más fácil abordarlos. Entonces, eso primero. Y lo segundo que tú lo decías es cómo nos regulamos. Mira que hoy en día es como regulación emocional de nuestros hijos, que regulen sus emociones, pero nunca vemos de aquí para adentro nosotros como papás cómo estamos en ese trabajo. Y algo que es más difícil porque es que nuestros chiquitos empiezan ese trabajo de regulación emocional desde cero. O sea, y lo aprenden, pero nosotros tenemos que reeducarnos en muchas cosas que no nos enseñaron. Total. Entonces, y es mucho más fácil, no es mi hijo, pero hey, lo que tú dices, tenemos que empezar a vernos a nosotros también. Clarísimo, total, total. Bueno, entonces llegamos a la crisis. En ese momento donde están desbordados, cuando hay gritos, cuando pegan, cuando no quieren cooperar y avanzar, ¿cuáles son? Y ayúdanos como de manera muy puntual a llevarnos casi que en la mano esas estrategias más efectivas, amorosas que el adulto puede tener sin que pierda la calma. Porque claro, además nos pasa un montón que nos enganchamos y terminamos es en discusión y pelea, cuando al final no sabemos quién es el adulto, quién es el niño, porque hacemos la misma pataleta que ellos y quedamos ahí enganchados porque es inevitable, tenemos un día cansado, estamos más estresados ese día, no dormimos bien, o sea, también pasa y es la humanidad, ¿cierto? Como tal. Pero entonces, ¿qué estrategias nos podemos llevar hoy bien eficientes?
Listo, entonces yo diría así, a grandes rasgos, solo quisiera que se llevaran como este tema de cómo funciona el cerebro en una pataleta o en un desborde emocional. Listo, Okay. entonces podemos decir que el cerebro puede estar en tres estados. Cuando ya empezó a pegar puño, patada, grito, o sea, que de verdad uno dice, mi amor, tranquilo, aquí estoy. Nada, o sea, eso es para que no estuviera ahí presente. Ahí el estado del cerebro está en estado de supervivencia. ¿Qué quiere decir? O sea, ataque o huida, o sea, o está pegando puño, grita, lo que sea, o sale corriendo. ¿Y ahí qué pasa? Ahí en ese momento la estrategia específica que deben hacer los papás es tema de respiración, no es más. No es Ok. validarlo, no es decirle, no es nada. Simplemente respirar. Qué importante, porque a veces caemos y somos hablando y ellos en ese estado son ciegos, sordos, mudos, o sea, como cualquier ser humano. Exactamente. Entonces, nuevamente, si yo no trabajo esto desde prevención, yo empiezo a respirar al lado de mi hijo y mi hijo es como, o sea, ¿qué pretende que yo haga? ¿Qué está haciendo mi mamá? Entonces, esto es algo que toca trabajarlo todos los días para que en momentos de crisis ya tenga como ese trasfondo de, es que cuando respiro me calmo. Entonces, no es como, mi amor, respira o mi amor, respiremos. No, nuevamente, cero palabras. Yo me hago al lado de él, obviamente a una distancia que no me pueda pegar ni me pueda dar patadas, y empiezo yo a hacer el ejercicio de respiración que sé que conecto con mi hijo. Ok. ¿Listo? Entonces, la idea es que, como son niños, la idea es que conectemos por medio de diferentes ejercicios. Entonces, te pongo el ejemplo con mi chiquito de 2 años. A él le encanta Spider-Man. Entonces, nos inventamos la respiración de Spider-Man. Entonces, como haciendo como las manitos de Spider-Man. Entonces, eso le ayuda a él y en momentos de respiración, de crisis, simplemente yo me hago al ladito y yo empiezo solita a hacer la respiración de Spider-Man. Y eso se llama corregulación, que quiere decir que mi calma va a ser la calma de mi hijo. Entonces, eso es el paso uno, Ujú. cero palabras y respiración. Ya después, cuando ya yo veo que empezó a bajar, hay chiquitos que se dejan alzar y que se dejan abrazar, y si se dejan abrazar y ya se dejan hablar, quiere decir que ya pasamos al siguiente estado del cerebro, que es el estado emocional. Entonces ahí sí valido, ahí sí conecto. Entonces, mi amor, mira, tus cejitas están así, tu nariz está así, tu boquita está así, pareces, el nombre de la emoción, pareces enojado. Entonces, Ajá. ahí ya conecté con él. Entonces, como, uy, sí, está entendiendo yo cómo me siento, le está poniendo nombre a este desorden que está pasando aquí adentro. Entonces, Total. ya cuando lo nombro, ya se vuelve más racional. ¿Listo? Ujú. Porque ya no estoy como en ese estado primitivo, ya le Ujú. puse nombre. Y cuando sí, mami, es que yo quería helado o lo que sea, ahí ya conectaste. ¿Por qué? Ok. Porque se sintió escuchado y entendido. Ujú. Entonces ahí lo validas. Mi amor, sí, yo entiendo que ese es un momento difícil, yo sé que tú vas a poder con esto, yo sé que tú querías el helado, bla, bla. Ya después, cuando ya se terminó de calmar, ahí sí enseño la habilidad. O sea, ya pasamos a esa parte prefrontal que apenas se está formando, que es toda esta parte de solución de problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer una próxima oportunidad donde tú quieres el helado y no se puede? Y ahí le empezamos a dar estrategias para que él poco a poco vaya haciendo como ese repertorio como de solución de problemas y que vea que hay opciones. No por una vez ya todo va a ser paz y amor. Esto es repetición. Yo le digo a los papás, es como aprender a patinar, a montar en bicicleta. Esto es una habilidad que se construye en el tiempo y en la repetición. Entonces, lo importante es hacer siempre lo mismo para que nuevamente el cerebro esté seguro en esos momentos. No, esto está divino y me encantan los tres pasos porque además se sentirá uno pues que lo está haciendo de manera eficiente, que está funcionando, porque una de las cosas que más frustra es en medio del caos no saber ni conectar ni aprovechar el momento para la enseñanza, o sea, como que se vuelve súper, súper valioso. Digamos que ya tuvimos el por qué que pasa en el cerebro, ¿cierto? Digamos qué hacer en eso para entender el mensaje que hay detrás y ahorita cómo manejarlo en la crisis, ¿cierto? Pero me encantaría como cerrar este podcast con herramientas para hacer diarias, fortaleciendo ese vínculo y prevenir esas conductas, porque muchas veces esas conductas, como nos pasa a los adultos, son ya el rebose de la copa o la olla a presión que ya explotó, pero que al final se vuelvan como conductas que podamos hacer de manera habitual en casa, cotidiana,
para que ellos tengan esas capacidades, sobre todo porque, claro, sabemos que el cerebro absorbe mucho mejor la información cuando está en calma, ¿cierto? Yo siempre digo contarles historias, explicarles todo cuando no estamos en la mitad, sino que lo podemos haber escuchado, que les haya impactado y en el momento de la necesidad poder acudir a esa memoria, ¿cierto? ¿Qué nos puedes recomendar para esas rutinas cotidianas, para todo eso, para la presencia emocional, para la empatía, para el comportamiento en general? Listo, entonces, para que se vayan con cosas súper prácticas. Uno, algo que nos ayuda a prevenir los desbordes emocionales son las rutinas. ¿Cómo pueden hacer esas rutinas con los chiquitos? Rutinas visuales se llaman. Entonces, simplemente le pueden tomar fotos a los hijos o las sacan de internet. No van a poner el chorrero de cosas, sino cosas, digamos, donde tengan mayor dificultad. Entonces, yo tengo dificultad con mi chiquito en la mañana. Entonces, simplemente pongo que se levante, entonces pongo una foto del bañarse, una foto de desayunar, una foto del cepillo de dientes. Y ahí lo importante con esto es que puedan hacer como ese check, como lo logré, que los chiquitos logren esto. ¿A qué voy? Con esto vamos trabajando esa motivación también intrínseca y esa como necesidad, como esa de logro que yo puedo, yo pude con esto. Entonces, uno, rutinas visuales. Les va a ayudar muchísimo. Segundo, lo que hablábamos, el tema de respiración. Todos los días, miren, 30 segundos de algún ejercicio de respiración no les quita mucho tiempo y ustedes no saben cómo suma esto. Entonces, eso también, el tema de las transiciones entre actividades. Si mi hijo está feliz jugando Lego o lo que sea y yo le digo, mi amor, es hora de ponerse la pijama, o sea, ¿quién va? Ay, bueno, mamá, gracias por decirme, ya me va a parar. No, obviamente eso puede detonar un desborde emocional. Entonces, ¿cómo por medio del juego también vamos haciendo esas transiciones? Entonces, ¡ay, mi amor, imagínate que Batman tiene mucho sueño y no sabe qué pijama se va a poner, ven, me acompañas a ver cuál, y ya lo enganché a la siguiente actividad. Total. O lo que puede hacer también es como, para no tener como que cortar de ya para allá, usen relojes de arena. Entonces, como los chiquitos no saben tiempo, entonces visualmente veo cuánto me falta para acabar el juego de Lego porque yo ya sé que después viene la pijama. Entonces, eso también les va a ayudar muchísimo. Y todos los días también trabajen el tema emocional en la familia normal. Entonces, yo con mis hijos también les digo, uy, amor, yo no sabes cómo estuve enojada, puse el nombre de la emoción y dónde lo siento en el cuerpo. Entonces, uy, no, estuve súper enojada y me puse como caliente por dentro y yo dije, Dios mío, tengo ganas de gritar, pero uy, no. Paré, miré, hice tal respiración y me calmé un ratico, después dibujé un ratico para terminar. Y ahí le estoy mostrando el paso a paso de regulación emocional en mi ejemplo y en una conversación cotidiana. Entonces, mi amor, hoy, digamos, en vez de decir, ¿cómo te fue en el colegio? Amor, hoy, ¿qué te puso feliz? Entonces, nuevamente, puse el nombre, ¿en qué parte del cuerpo? ¿Tú qué haces cuando estás feliz? Listo, lo que sea. ¿Qué te puso triste? ¿Qué te puso enojado? Hablen como de las emociones como algo cotidiano dentro de lo que es la familia. Y eso lo va a hacer algo mucho más natural. Cuando tú decías nombrar la emoción y que se vuelva tan común hablar de las emociones como nos acabas también de reafirmar, yo siempre digo que cuando uno la nombra, ¿cierto? Se desidentifica con ella, ¿cierto? Porque es que yo no soy brava, yo no soy impaciente, sino que cada emoción es una visitante. Yo le digo mucho a mis hijos, la emoción es una visitante que viene y se va, pero entonces en el momento en que viene la atiendo como si fuera una visita y atenderla es respirarla, gestionarla, sentirla, entender qué hay detrás de eso, qué me incomodó, por qué me incomodó, todo esto y ya dejar que pase y se va. Entonces si la nombramos nos desidentificamos con ellas y no nos hacemos como que ellas fueran parte de nosotros. Y también con lo que acabas de decir, pues me viene una responsabilidad con la que yo siento que como padres cargamos mucho y es que los cerebros de los niños son literales. Y cuando en esos momentos de desborde que nos enganchamos a veces utilizamos palabras, gestos, es que tú eres, es que estás siendo un niño de esta manera o de esta, y eso como se vuelve literal, pues finalmente los niños crean la voz interior en la medida en que van creciendo y van siendo guiados mucho con las voces nuestras. Entonces, lo que dices tú, o sea, como familia y como adultos, tenemos que hacernos cargo y responsabilizarnos de la gestión emocional, o sea, la gestión emocional de nuestros hijos depende de la regulación, de la autorregulación del adulto, porque eso es lo que viene, así es como dices tú, como nos contabas en el ejemplo, yo respiro y me va a ver respirando y se va a dar cuenta que esa va a ser una opción para una segunda oportunidad o más adelante otra situación. Entonces me parece hermoso y me parece súper valioso. Bueno, había dicho que era la última, pero se me surgió una nueva pregunta y ahora sí, con este vamos a cerrar.
este capítulo, que además nos los llevamos con herramientas súper claras para literalmente tomar nota y escribir en el vidrio del baño para recordarlo y, como dices tú, integrarlo. Y es, digamos que, si bien nosotros en la forma como les ayudamos a gestionar eso, podemos moldear o no ese temperamento, pues como te voy a invitar definitivamente, esto ya es un hecho, a que volvamos a conversar sobre los 9 temperamentos, pero digamos que eso es como vienen, o nosotros a través de esa regulación, de la corregulación, de lo que les aportemos ahí, podemos moldear eso para cerrar. Listo, listo. Entonces, bueno, cuando hablamos del temperamento y los 9 rasgos que hacen parte del temperamento, hay uno que es de pronto lo que tú me estás diciendo, que es intensidad de la reacción. Entonces, ¿cómo reacciono ante las emociones? Entonces, hay niños que llegan y dicen, sí, estoy súper feliz, estoy pasando delicioso. Y uno, "Uy, pero ¿será que sí? O será que no? Y uno, pero oye, sonríe, salta, o sea, como demuestra. Y es así. O a los chiquitos que de verdad llora por, uno dice, pero de verdad tenías que llorar por esa bobada, o sea, es como de verdad, o sea, tampoco, o sea, ¿y a qué voy? El tema del temperamento es biológico, o sea, ya vienen nuestros chiquitos con eso, y por eso muchas mamás me dicen como, y pues yo lo veo con mis 3 hijos, o sea, diga, y los mellizos, sin ir más lejos, los mellizos, los dos en la misma barriga, los dos al mismo tiempo, los dos en el mismo espacio, todo temporal, o sea, todo está en las mismas condiciones y son muy diferentes. Entonces, es algo biológico que lo que tú dices sí se puede moldear en el sentido que yo puedo ayudarle a cómo regulan la reacción frente a las emociones, pero eso ya viene conmigo. Y la idea es que si yo lo entiendo, lo puedo acompañar mejor. Como siempre, la importancia de, como padres, trabajarnos a nosotros mismos para poder ayudarles y entregarles lo mejor a nuestros hijos, sin culpa, sin remordimiento, sin expectativa, como dices tú, sino como una, como un proceso de crecimiento mutuo, tanto de ellos como nosotros, como familia, como casa, bueno, las personas que nos apoyen en este camino y nos sostengan. Entonces, bueno, Olga, te agradecemos en el alma por habernos acompañado hoy. Para todas las familias, espero que les haya quedado muy claras estas estrategias. Te agradezco mucho, mucho, mucho. Un abrazo muy grande. Mil gracias por la invitación.